El Economista, podcast. Hola, bienvenidos y bienvenidas a Economía sin Monotonía, un podcast de El Economista. Yo soy Ana María Rosas, editora de Finanzas y Dinero de esta casa editorial. Gracias por estar con nosotros y no se vaya, porque en esta ocasión llegamos al capítulo 19 con un tema del que ya le hemos hablado en este espacio, pero que volvió a tomar fuerza tras una investigación que publicó la agencia de noticias Reuters, en donde explican cómo operan los cárteles de la droga para lavar el dinero producto de la venta de droga en Estados Unidos a través de las remesas que se envían a México. Y para aclararnos el panorama, me acompañan del otro lado del micrófono, radio escuchas, Yolanda Morales, quien es la reportera de este diario que tiene a su cargo la cobertura de todo lo que tiene que ver con remesas, entre otras cosas, claro está, y Fernando Gutiérrez, editor de Econohabitat, quien durante muchos años se ha hecho cargo de la cobertura de temas de lavado de dinero para este diario y, bueno, en pocas palabras, un experto. Bienvenidos, Yolanda y Fernando. Hola, ¿qué tal, Yola? Hola, ¿qué tal, Ana María? Muchas gracias por la invitación y bueno, pues aquí para comentar este tema tan interesante que ha dado mucho de qué hablar en las últimas semanas. Sí, caramba, y ya está el señor presidente, salió hoy a hablar del tema, pero bueno, esto se los diremos en un momento y por lo pronto, en esta investigación que hace Reuters, que es un tema del que Yolanda y Fernando saben que se ha hablado mucho en la mesa editorial de El Economista, y bueno, ellos se entrevistaron, se dieron a la tarea de ir a Sinaloa y al menos entrevistaron a 12 personas que son las que realizan estos retiros de remesas y luego van y los depositan a otro banco. La cosa es así, explicó una de las señoras, de las mujeres a las que entrevistaron. Dicen, yo voy a la remesadora, retiro las remesas por un equivalente de 8,000 pesos. Ahorita nos explicaba Fernando por qué es esta cantidad. Retiro esta cantidad y luego voy y los deposito en dos bancos. O sea, divido el dinero y doy un dinero en un banco y otro en otro banco. Y bueno, hasta ahí termina el trabajo de esta mujer. La investigación de Reuters, entre ellos hicieron, a su vez cotejaron información con autoridades de Estados Unidos y también hablaron con 7 remesadoras. Obviamente, pues se reservan los nombres de estas empresas. Y bueno, aquí hay otro dato muy importante. El crecimiento de las remesas en estos últimos 2 años ha sido muy importante. Yolanda Morales no nos dejará mentir. Y bueno, tan solo en lo que va de este año han ingresado ya al país, cuando digo lo que va de este año es en la primera mitad, 30,238 millones de dólares. Este es un aumento de 9.9% respecto a hace un año y tan solo en junio ingresaron 5,572 millones de dólares. Yolanda, ¿qué te han dicho a ti los expertos sobre esta investigación de Reuters, que sabemos que tú ya hablaste con algunos de ellos esta mañana? Sí, Ana, fíjate que tuve la oportunidad de conversar con Jesús Cervantes González, que es director del Foro Regional de Remesas del CEMLA, el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos, que tiene más de 30 años estudiando el tema de envíos de transferencias de dinero desde Estados Unidos principalmente. Pues él me dice, tal como el experto del Banco Mundial Dilip Ratta, con el que platiqué en julio, que si bien es cierto que hay que no se puede descartar que hay un flujo de transferencias que podrían no tener un origen lícito, es la gran mayoría, la gran masa la que llega a México, la que sí tendría procedencia de los emigrantes, que tienen un trabajo formal
y cuyo origen pues está en precisamente la migración que se ha hecho, el aumento de la migración que se ha presentado sobre todo desde el 2018 para acá, porque sí hay datos que lo demuestran, y que eso sería como la mayoría. En Banco Mundial a mí me había comentado Dilip Ratta, que es el especialista del Banco Mundial en el tema, que estos flujos de capital se han incrementado tanto en México como en otras partes del mundo, que son cruces fronterizos hacia países avanzados, hacia economías avanzadas, como puede ser Marruecos, por ejemplo, a partir de que se han endurecido las medidas de seguridad para los migrantes, es decir, que no los dejan pasar y que se tienen que quedar ahora sí que en las fronteras, como ha sido México para Estados Unidos y como es Marruecos para Europa. Entonces, ahí ellos han visto también que se está concentrando y ellos dicen que hay un envío de remesas, pero incluso de América Latina hacia México, porque están tratando de ayudarles la gente, los hogares de origen de los migrantes que se quedan atorados en México, les están enviando dinero para que puedan estar aquí en lo que esperan el paso hacia Estados Unidos. Entonces, en el SEMLA me dicen exactamente eso. O sea, puede haber una proporción mínima, pero nada más. Y también ya hablé con el director de Signos Vitales, con Enrique Cárdenas, que fue mencionado esta mañana por el presidente en su mañanera, sobre este tema. No sé si quieras que te lo comente ahora o quieres escuchar primero a Fer, como ustedes me digan. Coméntanos, y yo creo que aquí voy a hacer una pausa para precisamente decir qué es lo que hizo Signos Vitales. Signos Vitales es el primer think tank que presenta un estudio ya más detallado sobre la posibilidad de que haya envíos por parte del crimen organizado, estos envíos hormiga. Y ellos detectan que al menos son 4.400 millones de dólares, que sería cerca del 8% de los 58.000 millones de dólares que ingresaron al país el año pasado. Entonces, Signos Vitales presenta todo un documento muy amplio, el cual puede usted encontrar en las páginas justamente del Economista para que se entere un poco más del detalle, pero grosso modo es esto. Entonces, por ello, acudimos a preguntarle a ellos, porque ellos son los que pues hicieron esta tarea, ¿no? Como decimos nosotros, pues son los que pasaron el lápiz y en su momento pues también generó mucha polémica. Pero si quieres, Yolanda, cuéntanos qué dijo al respecto Signos Vitales y enseguida le pasamos la palabra a Fernando si está de acuerdo. Claro. Bueno, pues él me dice que es verdad que hay una parte de estos envíos que no se sabe bien cuál es el origen y que podría ser ilícito. Y él me dice, lo que hizo Reuters en el reportaje al que tú referías, donde le dieron seguimiento en Sinaloa a las personas que reciben estos recursos y que los empiezan a dispersar a través de bancos, lo que él me dice es que lo que hizo Reuters es como dar el seguimiento o sacar la pista de cómo es el modus operandi de esta proporción mínima que ellos piensan que también es mínima de las remesas que tienen origen ilícito. Sin embargo, él me dice que no hay que minimizarlo, aunque en general, si medimos las remesas a 12 meses, el flujo de estas remesas a 12 meses, de junio a junio, ya son cerca de 56,000 millones de dólares. Es una cantidad bastante importante. Ciertamente el cálculo inicial que tienen ellos en Signos Vitales de que son 4.400 millones de dólares los que estarían como comprometidos con negocios ilícitos, él me dice que aunque sea mínima, pues es bastante considerable.
y que lo que se merece el tener este seguimiento, el haber detectado, como tú dices, a través del lápiz estos recursos que no se sabe bien cuál es el origen, pero sí tienen detectado que viene de lugares a donde no suelen ir los latinos, los mexicanos, donde no son comunidades que regularmente permiten el trabajo para los latinos. Él nos dice, las autoridades tienen la obligación de identificarlos y de darle seguimiento. Y si ya Reuters fue a explicarles cómo está el modus operandi o fue a averiguar cómo está el modus operandi, es obligación de las autoridades, que él me dice que sería la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, los que tienen que verificar y dar una explicación de qué es lo que está pasando. Por muy baja que sea esta cantidad con respecto al mundo de dólares que se envían, pues sí es necesario revisarlo. Efectivamente, y ahora sí, por eso está aquí Fernando, que estuvo escuchando todo esto, ya él se la sabe de todas. Fernando, ¿qué ha dicho o qué dice la ley sobre este tipo de retiros? Si nos puedes decir, por favor, ¿por qué son cantidades tan pequeñas? Pues es un tema muy interesante, Ana María, el que tú remarcas, el que Yola también profundiza, porque realmente se le ha dado, me parece, a este tema una importancia que ya debería de haber tenido desde hace rato, ¿no? ¿Por qué lo digo? Cualquier operación financiera que nosotros hagamos, que yo te preste dinero, que te dé 2 pesos, 20 pesos, pues conlleva un riesgo de que este dinero venga de alguna actividad ilícita, ¿no? El crimen organizado se basa en distintas para poder lavar sus ganancias, y en Estados Unidos este tema se acentuó a partir del tema de la pandemia, las fronteras estuvieron cerradas, y bueno, pues quisieron o están viendo cómo pasar este dinero que ganan allá de manera ilícita al lado mexicano. Ahora, en México hay una ley, hay distintas leyes más que nada que aplica para distintos intermediarios, como son los bancos, como son los centros cambiarios y los transmisores de dinero. Los límites en bancos para la operación de compra de dólares es hasta $4,000 mensuales, o en usuarios es $300 diarios o $1,500 mensuales. En centros cambiarios y casas de cambio pueden ser estos mismos límites, solamente que tienen ahí algunas flexibilidades que hace también que haya un arbitraje regulatorio. Entonces, también los bancos están obligados a reportar cuando haya una transferencia de fondos de parte de Estados Unidos a alguna institución financiera en México, y entonces ahí es cuando ya se pone en marcha todo este andamiaje legal que hay en materia de prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Oye, Fernando, no vemos hoy en día... Sí, perdón. No, sigue. Adelante. Sigue. Bueno, mi pregunta era esta, nada más para acotar. Entonces, por eso, precisamente, como con estas cifras que tú nos acabas de decir, es por eso que la señora, por ejemplo, uno de los ejemplos que pone Reuters es que dice, bueno, yo retiro estos 8,000 pesos y lo que hago es que lo divido en 2 bancos, entonces son depósitos de 4,000 pesos en cada uno que no tendrían que ser sospechosos, y por eso sería un depósito hormiga. ¿Estamos de acuerdo? Sí, va en esa línea, pero también hay que tener en cuenta que las operaciones vienen de los dos lados, tanto de instituciones de Estados Unidos como de instituciones en México. Exacto. Entonces, cada país tiene su umbral. Entonces, obviamente, estos montos que maneja el reportaje de Reuters son porque son montos que no alcanzan la supervisión o que evaden un poco la supervisión de los reguladores, tanto de Estados Unidos como de este lado de México. Sí, y en este momento pues sí quisiera yo saber qué ha dicho la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Fernando, porque precisamente lo está diciendo hoy Signos Vitales, bueno, pues que tendrían que, aun cuando se habla todavía de una cantidad pequeña, hay que aclarar, amigos, amigas, que no están diciendo Reuters, ni estamos diciendo nosotros, que todo el flujo de remesas viene o está relacionado
con operaciones ilícitas. Por supuesto que no. O sea, hay trabajadores, nuestros paisanos, nuestros familiares, claro que están mandando dinero, claro que es un flujo que tiene muchos años, claro que es un importante sustento de la economía, pero lo que hay es una filtración, por así decirlo, ¿no, Fer? Sí, claro, y hay que decirlo también, más allá del estudio de signos vitales, que es muy válido, toda esta teoría o hipótesis que muestra en su estudio, lo que es cierto es que desde hace muchos años el tema del lavado en las remesas ha estado ligado, no es algo reciente. Creo que la discusión tiene que centrarse en cuánto de este aumento exponencial que ha habido en el tema de las remesas viene del lavado de dinero y de estas actividades ilícitas del crimen organizado. Ahora, ¿qué dicen los reguladores? Especialmente la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Realmente hoy en día sí hay cierto descontrol o cierta falta de supervisión sobre entidades como los centros cambiarios o los transmisores de dinero, que hace que este tema se acentúe o que se preste a pensar mal sobre esta situación. Obviamente, la ley en México tiene claros los estándares de prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. El mismo Gafi lo ha dicho. México tiene una ley que se adecúa a los riesgos a los que están expuestos los intermediarios financieros. El tema es la aplicación de la ley. Entonces, en este tema, la supervisión me parece que es que debe de tener un papel fundamental en saber qué entidades no están cumpliendo con los controles de identificación de operaciones, de identificación del cliente, que es lo básico en un régimen de prevención de lavado de dinero. Y, por ejemplo, sí hemos visto del 2018 a la fecha una cantidad exponencial de sanciones a estos intermediarios. Me parece que son los sectores más sancionados en materia de fallas en prevención de lavado de dinero, y es ahí donde empieza como esta laguna que permite a los delincuentes hacer este tipo de actividades. ¿Las sanciones son solamente de dinero o también son punitivas, Fer? ¿Son multas solamente? Hay algunas que son amonestaciones, es decir, llamadas de atención, por favor, refuerza tus controles, y hay otras que se pueden ir hasta la cancelación del registro, que sí lo hemos visto del 2018 a la fecha, que es más o menos cuando este tema del incremento en el ingreso de remesas pues comenzó a crecer de manera acelerada. Oye, Yolanda, ¿y qué dijo nuestro presidente hoy en la mañana? Pues el presidente está muy enojado porque él dice que son falsos y mentirosos tanto Reuters como el think tank Signos Vitales. Él señala que al señalar al cártel de Sinaloa como quien tiene un ejército de civiles que reciben las ganancias obtenidas por la venta de drogas, pues están menospreciando el trabajo que hacen los mexicanos que han logrado llegar a Estados Unidos. También comenta que Signos Vitales es un centro de investigación que está auspiciado por Claudio X González. Enrique Cárdenas lo niega absolutamente, me dice que no tiene nada que ver con el grupo de investigadores. También señala a María Amparo Casar como parte del grupo de los ¿cómo le llama? Se me acaba de ir la palabra. ¿Cómo le llama el presidente a la gente que está en su contra de sus adversarios? Uh-huh. María Amparo Casar sí forma parte del grupo de Signos Vitales, del grupo directivo, pero me dice que no tiene ningún tipo de intención política. El reporte que ellos sacaron, la alerta que ellos sacaron, así se llama, alerta remesas, sí. Que lo único que están haciendo ellos pues es decir, oigan, aquí las cuentas no nos están saliendo, y pues sí merece una explicación. Y si me permites, ahorita que estaba yo escuchando a Fer con atención, él me comentaba, me refería a parte del reporte de remesas que sacaron en marzo, y el director de Signos Vitales,
Y pues él me decía que ha habido algunas inconsistencias por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en la supervisión de estas entidades receptoras de remesas, porque están obligadas a reportar los montos, el estado de procedencia de Estados Unidos particularmente, y el lugar de cobro de las remesas. Sin embargo, él me dice que desde el año 2018, pues que coincidentemente habría que situar bien qué parte del 2018, porque en diciembre fue cuando toma posesión el presidente López Obrador, estas instituciones dejaron de reportar el estado de procedencia de las transferencias por un monto de 927,100 millones de dólares. Entonces, pues él me dice que se ha venido incrementando el número de entidades que no hacen los reportes conforme lo marca la ley y que han sido sujetos de sanciones por parte de las autoridades, pero él me dice que son sanciones mínimas con respecto de las operaciones que ellos están registrando, ¿no? Entonces, él me dice, creo que necesitamos que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores nos diga qué es lo que está pasando, por qué se volvió más laxa en cuanto al reporte de las entidades receptoras de remesas, y que nos expliquen por qué les dan sanciones tan bajas cuando las operaciones que están por las que se les está imponiendo estas multas son mucho más altas. Entonces, aquí perdón, yo sí quisiera hacer una precisión respecto a lo que dice el estudio de signos vitales, a lo que a veces pasa. Creo que el estudio, como bien lo mencioné, sí tiene mucha valía en cuestión de información. Hay algunas imprecisiones que hacen que este tema o su teoría pierdan fuerza. Por ejemplo, el estudio mencionaba que en los últimos años no ha habido una correcta supervisión o se ha dejado de supervisar a entidades como los centros cambiarios y transmisores de dinero, lo cual me parece que es impreciso en el aspecto de que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores tiene un informe o un programa de supervisión anual donde dice, voy a visitar a tal entidad o a tal entidad, y posiblemente de los cerca de 800 centros cambiarios y transmisores de dinero que hay en el país, posiblemente nada más supervise o tenga visitas de supervisión a 10, y los otros 790 digan que no los supervisó, pero eso no es cierto. Más que nada, aquí es que las visitas in situ que hace la comisión son las que realmente palomea para decir que sí supervisó, pero las otras entidades que no están en ese programa anual de visitas de supervisión tienen que reportar información periódica sobre este tipo de controles de prevención del lavado de dinero, lo cual no quiere decir que 790 ya las dejó de supervisar la comisión. Ellas tienen que reportar información, la comisión recibe esta información y ahí tiene que checar si ve que hay alguna anomalía o algo que le salte a la comisión, pues tiene que hacer su proceso de visitas in situ o extra situ, que es como se maneja. Hay ciertas imprecisiones del estudio que creo que hacen que pierda un poco de fuerza esta hipótesis que maneja a veces signos vitales, y también que a veces pues nosotros pues nos vamos con la finta, digámoslo así, ¿no? Pues mira, la verdad es que yo no tengo más que los datos que me dan los analistas. Según lo referido en el documento de signos vitales, pues sí ha bajado el número de revisiones a las entidades financieras y ha bajado el número de sanciones también a las conductas indebidas. Yo misma le pregunté a la gobernadora del Banco de México en la reunión, en el informe monetario que presentaron hace un par de meses, le pregunté cuál era la situación y cómo estaban en cuanto a estas observaciones que hizo signos vitales de las remesas, y ella me dijo, a ver, el flujo de remesas se ha incrementado en México, pero también en América Latina.
a partir de la pandemia. Y son datos del Banco Mundial, ella lo refirió al Banco Mundial, y la explicación de este aumento de los flujos de remesas, ella lo alude a los apoyos financieros que otorgaron en Estados Unidos para pasar la pandemia y que beneficiaron a los trabajadores latinoamericanos, y que compartieron con las familias de México. Ahora, ella también hacía alusión, y eso me lo dijeron en Banco Mundial también, ella hacía alusión a que no es en México nada más en donde ha crecido este flujo de remesas desde el 2020 a la fecha. Son otros países también de Centroamérica a donde más han crecido estos flujos, igualmente en México. Ahora, lo que yo creo que es absolutamente válido es la solicitud de una explicación por parte de las autoridades mexicanas, cuando incluso en las autoridades de Estados Unidos sí han hecho fuertes señalamientos a operaciones ilícitas en las que podrían estar involucradas las remesas. Y me estoy refiriendo a la oficina de... A ver, permítame porque no recuerdo el nombre. Es la oficina del Director Nacional de Inteligencia. Ajá, es inteligencia. Del Director Nacional de Inteligencia. Uh-huh. Y en efecto tengo en mis manos un reporte que hizo en marzo donde ellos claramente están haciendo una observación acerca del manejo de remesas que podrían tener procedencia ilícita. Ellos dicen que podrían proceder de operaciones de lavado de dinero y que podrían estar llegando vía remesas hacia México desde Estados Unidos. Aquí lo tengo en mis manos el documento. Entonces, lo que es cierto es que sí ya le están dando seguimiento las autoridades de Estados Unidos, porque no es solamente cosa de las autoridades mexicanas, tiene que ser por los dos lados. Ahora hay que recordar también que el año pasado, me parece que fue, el Banco de Estados Unidos, Wells Fargo, dejó de hacer operaciones de envío de remesas al Banco del Bienestar de México. Entonces, yo creo, y la explicación que dio Wells Fargo, más bien, y Presidencia de México o el mismo Banco del Bienestar de México, pues dijo que no había sido Wells Fargo, que había sido Banco del Bienestar quien había decidido cancelar la operación de remesas, y se quedó un poco en el aire, salvo que tú tengas que ustedes tengan algún otro comentario. A mí me parece que le dieron como carpetazo a la información y ya no supimos qué pasó con esa denuncia que hizo Wells Fargo de que ya no quería hacer operaciones de remesas a través del Banco del Bienestar. Entonces, yo sí creo que tenemos que darle seguimiento y que tenemos que ser como más puntuales en que nos den una explicación de qué es lo que está pasando. Sí, definitivamente. Sí, claro. Pero nada más para interceder un poco, esto que comenta Yola o lo que ya se ha comentado en este espacio se acentúa mucho con la situación también que vive la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, más allá de Banjico y la Secretaría de Hacienda, que también son reguladores. La CNBV es la entidad o el organismo que debe de dar un posicionamiento claro, como lo dice Yola, pero vive una situación de una renuncia, de renuncias de funcionarios de alto nivel que se ha dado a lo largo de esta administración. Tenemos ahí contabilidad cerca de 700 renuncias del 2018 a la fecha en una entidad que tiene cerca de 1,200 trabajadores de base. Entonces esto hace que también haya ruido, que se meta ruido al respecto, porque por un lado tenemos este problema, la realidad que es el incremento en el monto de las remesas. La otra realidad es la falta de control o supervisión que tienen las entidades financieras que ayudan a este proceso del envío y cobro de remesas, y por el otro lado tenemos el descontrol que hay en un regulador importante para el sistema financiero mexicano, y como lo dice Yola, hasta el momento no hay una respuesta clara de todo esto, y que genera mucha incertidumbre al respecto, ¿no? Pues creo, Fernando, Yolanda, que hay mucho
hay mucho trabajo por hacer, como lo decíamos al principio. Lo que hace esta investigación, pues es ir al lugar y verificar lo que ya se estaba investigando, lo que ya se escuchaba en los pasillos, ¿no? Entonces, pues sí, la autoridad tendría que hacer algo al respecto. Me gustó mucho. Y que menciona al sector fintech, disculpa para puntualizarlo, sí. Menciona al sector fintech involucrado en este tipo de cobros y envíos que se hacen desde Estados Unidos a México, y donde también ahí vemos casualmente que la comisión hace un nuevo cambio en materia de supervisión fintech, porque donde estaba no le estaba dando los números. Entonces, pues bueno, esto suma más al debate y a la conversación, ¿no? Sí, y para que sepan nuestros amigos y amigas de qué estamos hablando, va a haber hay una vicepresidencia que se encarga precisamente de verificar toda la situación en las instituciones bancarias, y las fintech era otra área, y ahora esta misma vicepresidencia del sector bancario va también a supervisar a las financieras tecnológicas, que bueno, ese es otro tema de que les hablaremos más adelante, porque también están creciendo de una manera exponencial, ¿no? Por lo pronto, pues este es un tema que da mucho de qué hablar, se está moviendo, pero era muy importante que en este podcast de Economía sin Monotonía tocáramos el tema. Le agradezco mucho a Yolanda Morales y a Fernando Gutiérrez que hayan estado con nosotros. Muchas gracias, compañeros, por haber estado aquí. De nada, la agradecida soy yo. Y Ana, nada más si me permites rapidísimamente te comento algo que me decía Jesús Cervantes del SEMLA sobre el reportaje de Reuters, que me parece que sí es relevante. Él me decía que en Reuters, cuando ponen el ejemplo de cómo operan estas redes de receptores de remesas del narco, ellos dicen en el reportaje que una mujer recibe $8,000, el equivalente a $8,000 en remesas, lo toma y luego lo distribuye entre dos bancos. Se va a dos bancos a hacer la distribución y ella se queda como con $278. Él me dice, una remesadora no permite hacer un envío de $8,000. Entonces, él me dice, yo veo ahí una primera inconsistencia en la investigación. Entonces, y cuando llega y al pasar $8,000 a pesos mexicanos, pues serían cerca de 100,000 pesos. Sí, un poco más de 100,000 por pesos. eso yo manejo, fíjate, yo siempre manejo 8,000 pesos porque me parece que ahí hubo un error en la traducción. Podría ser eso. Sí, yo creo que desafortunadamente no tenemos pues la certeza. Ajá, sí. Entonces eso es lo que maneja, eso es lo que me explica Jesús Cervantes, y me dice él apoyándose, y incluso él me pasa el reportaje en inglés y me lo muestra en inglés. ¿Y si está si son dólares? Ajá. ¿Sí, verdad? No es muchísimo dinero. Yo creo que ahí algo anduvo mal, ¿no? Entonces nada más quisiera hacer esa observación, y una más. En un reportaje que hice también en julio o junio, no recuerdo bien, sobre las remesas y sobre algunos de los municipios que reciben remesas, hay municipios en donde sí se nota el impacto de las remesas, en cómo han ido urbanizando con los envíos de remesas, sí, los municipios. Entonces, yo creo que sí podemos estar ante un problema, pero también hay lugares en donde sí ha habido progreso, algún tipo de avance. Así es. Sí, así es. Pero sí hay que seguir investigando. Sí. Yo me despido, Anita, diciendo que el tema de las remesas es muy multifactorial, se debe de investigar todas las aristas, el tema del crimen organizado y cómo mueven sus flujos ilícitos también. El tema del envío de remesas no es el único método por el que se apoyan estos criminales o estos delincuentes
para hacer llegar recursos ilícitos a México. Hay muchos más métodos, está el lavado de dinero basado en el comercio, está la compra de animales silvestres y la venta, y ahí lavan dinero, o sea, hay muchos métodos, ¿no? Entonces, me parece que hay que darle su justa dimensión a este tema y sobre todo centrarnos, y nuevamente lo insisto, en saber cuántas de esas remesas o este impulso de remesas proviene del crimen organizado para tener una fotografía mucho más justa, sin estigmatizar y sin criminalizar este ingreso de divisas que es muy importante para México. Muchas gracias, Anita. Un saludo, Yola. Gracias, igualmente. Pues muchas gracias a los dos. Y sí, como lo dijo nuestro señor presidente, dijo que el pueblo no es flojo, es trabajador y fraterno, y sí es cierto, este solamente es una parte, es la punta del iceberg y hay que investigar. Y bueno, amigos, amigas, gracias por habernos escuchado. Sin duda este es un tema muy importante y muy polémico que debe preocupar y ocupar a las autoridades. Y nosotros pues lo dejamos aquí sobre la mesa. Gracias a mis compañeros nuevamente, a Yolanda Morales y a Fernando Gutiérrez por haber estado con nosotros. Ha sido un placer compartir los micrófonos y yo les invito a escuchar este y toda la oferta de podcast de El Economista a través de nuestras distintas plataformas como Spotify y por supuesto en el sitio de El Economista en www.eleconomista.mx. Yo soy Ana María Rosas, hasta la próxima. El Economista, podcast.